Hola a todos, ¿cómo va? Mi nombre es Carolina, yo soy médica especializada en emergencias y pertenezco al comité académico del Hospital Municipal de Derqui. Y estamos haciendo estas clases que esperamos que les sea de utilidad. En esta ocasión yo voy a hablar de ACV isquémico en emergencias. Bien, ¿qué tengo que saber para el manejo del ACV en lo que es emergencias, ¿no? Porque es de lo que yo voy a hablar. Primero y antes que nada, saber identificarlo, saber reconocerlo. Para seguir, yo voy a hacer una anamnesis muy escueta en la emergencia y voy a tomar los signos vitales, tengo que saber hacer un NIH, ponerle una vía periférica, tener el hemogluco del paciente, pedirle un protocolo de stroke con una rutina que tenemos que es de stroke, una tomografía, una angiografía y una tomografía de cuello y avisar que hay un protocolo de stroke, activarlo, obtener interpretación de las imágenes dentro de los 45 minutos máximo, indagar bien los criterios de exclusión, que quede hablado en el Stroke Team, que es un grupo de WhatsApp que hay con neurólogo, terapia, imágenes, hematología, obtener consentimiento de la familia del paciente, saber preparar la anteplaza, saber manejar la TEA del paciente para mantenerlas en objetivo y saber administrar el bolo y el mantenimiento. Bien, dentro de lo que es ACV tenemos síndromes topográficos a identificar según la arteria comprometida. El 85% de las veces la arteria comprometida va a ser la arteria cerebral media, o sea que esa es la que mejor tenemos que saber. La arteria cerebral anterior en general da un déficit a predominio crural, puede dar reflejos arcaicos, depresión hipereucal, abulia, rigidez y apraxia de la marcha. La arteria cerebral media, en cambio, en general da afasia global o disfasia, que tiene que ver, que ocurre cuando aparece el hemisferio dominante, que en general, como somos diestros, es del lado izquierdo, déficit motor, que puedo no sumar un sensitivo a nivel homolateral, ahí dice contralateral, sería contralateral a la lesión, pero homolateral al déficit motor. Hemiplegia se afecta a la cápsula interna y hemenopsia lateral homónima, también contralateral a la lesión. En no dominante, en cambio, vamos a tener más síntomas de neglect, anosognosia, déficit motor, puede sumar no sensitivo, hemianopsia lateral homónima contralateral. La arteria cerebral posterior, en cambio, va a dar más síntomas de mianopsia, alexia, alucinaciones, pérdida sensitiva, puede dar corea o atetosis, parálisis del tercer par, paresia del movimiento vertical ocular y déficit motor. En cambio, la vértebra basilar, alteraciones en los pares craneales, déficit sensitivos cruzados, diplopía, que no va a mejorar obviamente al tapar un ojo porque es de origen central, mareos, náuseas y vómitos, disfagia, disartria, puede dar hipo, ataxia, déficit motor y coma. Bien, vamos uno por uno. A nivel del territorio carotidio, lo que podemos observar muchas veces es amaurosis. De hecho, siempre que esté alterado un ojo completo hay que pensar en el territorio carotidio. Puede dar déficit hemicorporal, déficit sensitivo hemicorporal, hemianopsia homónima, y puede estar afectado el territorio justamente de la arteria cerebral media arterial con todos los síntomas que ellas dan, justamente porque en su recorrido da origen a esas dos arterias. Para eso quiero recordar que hay una circulación anterior, que es la que está en un rojo más clarito, dada por las carótidas, que nacen una directamente del callado aórtico y la otra del tronco em, brachiocefálico. En cambio, hay una circulación posterior cerebral que se junta al periodo de Willis, que está dado por las arterias vertebrales que nacen de ambas subclaves. La arteria cerebral anterior es poco frecuente, es un 0,3 a 4% de los casos, la mayoría de las veces a un déficit motor a predominio crural y su oclusión total puede dar todos estos síntomas que están aquí. Entre ellos puede dar déficit neuropsicológicos con inatención, adinamia, disnesia, trastorno. Acá les dejo para que saquen si quieren un print de pantalla todos los síntomas que puede dar afectada en cada punto de su recorrido y en cada punto qué síntomas da. Eso ya les queda.
La arteria cerebral media es la más afectada por su extensión, enlace isquémico, y se divide en estos sectores que ven acá, M1, M2, M3 y M4. Lo cierto es que lo que es el Cincinnati, que es lo que hace enfermería, justamente ve el territorio de la arteria cerebral media. Busca ver si el paciente tiene afasia, parece al miembro superior y parece a la cara, ¿no? Y lo que se ha afectado es justamente, pensando en el homúnculo, todo lo que es a nivel motor y somatosensitivo, lo que está dado por esta arteria. Así, ahí tienen punto por punto qué da cada uno de las distintas partes afectadas. De ahí dos palabras que por ahí no son tan frecuentes, somatognosia, es el ser consciente de que una parte de uno es de uno. Puede ser que el paciente no reconozca su mano como propia, le parezca la mano de un extraño. Y la praxia de los pies es la incapacidad para organizar los actos motrices necesarios para vestirse. Bien. A nivel posterior, ahí está punto por punto queda cada uno. Ya dijimos que es lo que daba la circulación posterior de todo lo que es el sistema vertebral y de la arteria cerebral posterior. Se ha afectado en un 20%, este es más importante y es más difícil de diagnosticar. Ahí tienen lo mismo, punto por punto, que es lo que va dando las distintas afecciones, que les está para que lo miren. Las metamorfopsias son esto que ven acá, que es que se ve alterado el campo visual. La cromatopsia es la visión sin colores. La asimultagnosia es la dificultad para percibir más de un objeto a la vez. Y la ataxia óptica es un trastorno de la coordinación entre la visión y el movimiento de la mano. O sea, no pueden apuntar a un estímulo. Bueno, este es un profesor que se llama Ed Lowe, que es el máximo referente en lo que es diagnóstico, en lo que es ACV de fosa posterior, y él lo que dice es que para diagnosticar en un paciente con mareos, si es una ACV de fosa posterior, tenemos que estar muy seguros de cómo se diagnostican las causas benignas y periféricas para poder excluir bien a las que son de ACV o causas centrales, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es la laberintitis, que es la que más nos podemos llegar a confundir, porque en lugar de dar algo episódico como el vértigo paroxístico benigno que aparece frente a movimientos puntuales, la laberintitis es constante. Se debe haber afectado el octavo par craneal a nivel vestibular y coclear y por eso van a estar los mareos por una afección postviral. También puede llegar a afectar eso. Él lo que propone es algo muy similar a lo que es el HINTS, que es preguntarse estas 5 preguntas. Si alguna de ellas da que sí, entonces tratarlo como una sede fosa posterior hasta que se demuestre lo contrario. La primera, si hay un nistagmus de patrón central, que es el multidireccional. Si el test de Q está presente, que es que yo le tapo el ojo al paciente y que cuando se lo destapo hay una sutil movimiento del ojo que vuelve a mirar, vuelve como de otro lugar. Si el head impulse es negativo, es decir, que es normal, si tiene un head impulse normal, yo tengo que pensar en algo central. Y si el examen neurológico no me da un foco adicional, si hay un foco neurológico adicional y yo respondo que sí, nuevamente esa sede hasta que sea muestra de contrario. Y algo que es muy sugestivo es que el paciente no se pueda ni levantar y que no pueda caminar sin asistencia. Sí, bueno, si yo decía que no a todas esas preguntas, ya está, ya lo dejo con corticoides y lo trato como si fuera una laberintitis. Esto lo que demuestra es que todas tienen mala sensibilidad y especificidad. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el alcohol y el propofol también van a dictangos multidireccional y no es una. Lo cierto es que el HINS tiene una sensibilidad, perdón, del 100%, que es mayor al de la resonancia. Eso está descrito por estos autores. ¿Y en qué situaciones yo me conviene tener una resonancia, o bueno, en nuestro caso por lo menos una tomografía? Es cuando yo tengo disminución de la audición, dismetría, anisocoria, disartria, disfagia, disfonía, hipostesia fatal, alteración del campo visual. Ahí sí o sí yo tengo que pensar en una sede fosa posterior. Bien. Acá lo que muestra es que a medida que el grado de ataxia es mayor,
mayor son las chances de que esto no sea una neuritis, sino una ACV, ¿no? Cuando la ataxia es grado 3, o sea que el paciente solamente con pararse ya se va a caer, en un 67% de los casos es ACV. O sea que la impotencia funcional de la marcha es muy sugestiva a ACV y lo cierto es que em, si no, lo que yo puedo hacer es hacerle un Dix-Colpake, ¿no? Ver si el paciente no tiene un vértigo paroxístico benigno. Si no estoy segura de que es una ACV causa periférica, preferible pedirle la tomografía. El NIH es algo que tenemos que saber hacer. Acá está el lugar oficial donde está la escala. También se puede hacer por esto, que es Rapid Care Consult, que está en español. Entonces entran a este link y hacen el NIH. Yo uso MDCalc, que es una app móvil, y la tengo ahí y al lado del paciente voy completando para tener el resultado. Es una escala estándar para clasificar el déficit neurológico. Determina algo importante, que es el paciente es candidato a trombolítico, y además me da alguna idea del pronóstico del paciente, ya que si dan menos de 14 puntos, un 80% va a tener buenos resultados, pero con mayor a 20 puntos, solamente un 20%. Consta de 15 ítems y se puntúa de 0 a 42 puntos, siendo un stroke minor menor o igual a 5 puntos y uno severo mayor de 25 puntos, en cuyos casos ambos tratamos de no trombolizar al paciente, salvo excepciones. La gran limitante del NIH es su mala valoración de toda la circulación vértebro-basilar. Algunos tips para realizar el NIH. Lo primero es que vamos a puntuar siempre lo que vemos, no lo que pienso que el paciente puede hacer. De hecho, no lo tengo que ayudar al paciente, lo puedo ayudar a sudar como excepción en la parte motora para que yo entienda el movimiento que quiera que haga, para ver si realmente tiene parecia o no de ese miembro. Ahí es válido. Y en todo lo que es el movimiento horizontal de la mirada, pues justamente yo ahí sí quiero ver si lo puedo hacer o no. Si el paciente dice mal el mes y después se corrige al toque, igual suma puntos. Lo mismo sudado. Y el movimiento ocular, en cuanto al movimiento ocular, la mirada fija suma directo 3 puntos, sobre todo cuando no cambia con una estímulo amenaza. Ya yo acerco rápidamente la mano y el paciente no cierra los ojos, no se mueve, no responde a la amenaza. La hemianopsia parcial o cuadrantopsia suma solamente un punto. Cuando es completa y homolateral u homónima de dos lados distintos suma 2 puntos, que serían estos dos casos, y cuando hay una ceguera ya suma 3 puntos. Si es previo, puntúa. ¿Por qué? Porque la idea es que yo no me quede como que es un minor stroke y no lo trombolice. O sea, todo lo que es previo en general puntúa. La parálisis facial, eh, van a ver que uno la puntúa en 1, 2, según si es leve o no, no hay que complicarse mucho, uno es cuando es muy sutil. Recordar que para evaluar la paresia en miembros superiores yo lo hago levantar el brazo y cuento hasta 10, y para las piernas con 5 alcanza que lo pueda mantener. La taxia es lo único que puntúo solamente cuando lo constato. Si el paciente está amputado o tiene una paresia previa y una nueva y no le puedo constatar bien, yo tengo que pensar que es una ataxia que puntúe cuando me parece que es desproporcional para el grado de paresia del paciente. Si el paciente habla otro idioma y yo no puedo comprobar por fonética si tiene disartria, le sumo un punto, pero en mes y edad. No es un examen neurológico completo, tenemos que tenerlo en cuenta, es simplemente una forma de estandarizar un déficit y hablar todos el mismo idioma. De hecho, en un intento por mejorar la detección del stroke de fosa posterior, la revista Stroke creó el Post-NIH, que suma 3, 4 y 5 puntos por respectivamente síntomas de ataxia, disfagia y tos. Logró que más pacientes entraran a trombólisis en lugar de quedar clasificados como minor stroke con ACV de fosa. Bien, lo cierto es que en cuanto a la patofisiología del ACV, lo que yo tengo que tener en cuenta es que eh, es distinto cuando la hipoperfusión cerebral es por una isquemia global a cuando es por un cambio focal. Lo menciono porque he visto dificultades para entender este concepto. Cuando hay una isquemia global, es por un paro cardiorrespiratorio o una hipotensión muy severa o una hipoxia severa y sostenida, y eso expone al cerebro entero a una isquemia, generando muerte neural irreversible a los 5 minutos de exposición, con lo cual hay infarto, liberación de radicales libres y daño secundario que no es inmediato y que tarda unas 12 horas en manifestarse
por imágenes. Y la muerte celular muchas veces inicia y a veces se mantiene en regiones más susceptibles, como el hipocampo, el cuerpo estriado, capas corticales 2 y 5 de la corteza, y ocurre sobre todo mediante apoptosis. En cambio, en el insulto focal de la ACV, el cambio morfológico se hace visible mucho antes, a las 2-3 horas, y se desarrolla rápidamente en un periodo de 6 a 24 horas. Voy a tener un core necrótico y células apoptóticas periféricas, que son las que va a salvar la trombólisis al reperfundir. Es decir, lo que se llama área de penumbra de células apoptóticas que, si se reperfunden, frenan su proceso de apoptosis y las funciones dadas por esas células se recuperan perfectamente. Obviamente, cuanto más tiempo dure el insulto, más daño, más necrosis y menos zona de apoptosis, menos zona de penumbra, menos área que recupero con la reperfusión. De este lado tenemos un cerebro normal y de este lado tenemos un cerebro que sufrió una isquemia global, que como ven es el cerebro que está blanco en tomografía. Lo cierto es que la etiología del ACV es, por un lado, en todo lo que es grandes vasos, que es la más frecuente, por enfermedad aterosclerótica con un trombo con contenido variable de fibrina, plaquetas y glóbulos rojos. Ese va a responder, si yo lo tomo, lo administro en la etapa correspondiente y correcta, va a tener una buena respuesta al trombolítico porque justamente yo voy a administrar algo que me va a permitir disolver la fibrina y reperfundir. En cambio, hay otro ACV que es por pequeños vasos. Ese no va a responder bien. Son infartos lacunares en ramas penetrantes de la arteria cerebral anterior, media, posterior y sistema vertebrovascular. Y en general es porque el cerebro estuvo sometido a una hipertensión constante y en algún momento el efecto de lipohialinosis que se genera en las arterias hace una oclusión total y se pierde la función de lo que estaba irrigado por esto y da un déficit muy puntual, muy bajo, que en general no llega a puntuar un NIH mayor a 5, y por eso es que el NIH menor o igual a 5 no se tromboliza por el riesgo de estar en este caso. Puede tener asociada una microteromatosis y puede tener ahí una lesión y bueno, en esos casos sí respondería al trombolítico, ¿no? Pero no es lo más frecuente. Y por último, hay que tener en cuenta la cardioembolia, que es aquel ACV que se da por embolia de o una placa carotidia o una vegetación valvular o un trombo auricular que se da por una arritmia de fibrilación auricular. El tratamiento, en estos casos va a responder muy bien a la terapia trombolítica, perfecto, va a recuperar el foco, todo, pero ¿qué pasa? Si yo solamente hago un tratamiento local y no prevengo recurrencia, no detecto, este paciente va a hacer una ACV nuevamente y tal vez en ese momento yo no esté a tiempo. Así que es muy importante, los que son por cardioembolia, que yo los identifique, ¿no? Y me di cuenta que él lo tengo que dejar anticoagulado, ese paciente, a diferencia de los otros dos. Este sería un ACV por grandes vasos, el primer caso, por aterosclerosis, y vemos acá que, a diferencia del contralateral, de un lado no tiñen todo lo que es M1. Ese es un excelente candidato a trombectomía. En cambio, en este caso, vemos que hay una obstrucción total con un infarto lacunar por una lipohialinosis. Este no va a responder bien al trombolítico. Esto de acá, en cambio, es un ACV que tiene múltiples infartos y a nivel en general cortical y de arterias grandes, ¿no? Esto es embólico hasta que se demuestre lo contrario. Bien, al paciente que viene por guardia, yo le voy a hacer una anamnesis muy escueta y es muy importante que yo siga esta anamnesis. Yo tengo que tener como primer cosa a definir hace cuánto que el paciente está de esa manera. O sea, cuándo se lo vio por última vez normal. ¿Cuándo ocurrió esa CB? Porque si yo determino eso, yo ya sé que ese paciente es candidato a trombolítico y tengo que correr para que no se me pasen las 4 horas y media que tengo para pasar el trombolítico. Si el paciente está fuera de esas 4 horas y media, yo tengo que interrogarlo igual, porque si estoy dentro de las 24 horas, todavía le puedo hacer una trombectomía y también revertir los síntomas de manera mecánica.
con una resolución mecánica. No hay que demorarse entonces en la anamnesis. Yo no tengo que hacer una anamnesis donde le pregunto todo al paciente y su medicación y a qué hora la toma y la dosis. Yo no tengo que perder el tiempo porque es un paciente que yo tengo que revertirle los síntomas. Entonces, lo que yo voy a preguntar se va a abocar a detectar rápidamente los pacientes que van a quedar excluidos. Es decir, si toma anticoagulantes, ya que si toma senofumarol tengo que esperar el laboratorio y si el RIN da más de 1,7, yo no lo voy a poder trombolizar. Y si toma algún anticoagulante oral o heparinas como enoxaparina en dosis de anticoagulación, tampoco. La única excepción es el anticoagulante oral más viejo, que es el Dabigatran, que si está disponible se puede revertir con idaracizumab. Bien, si tiene enoxaparina, pero en dosis de profilaxis, no anticoagulación, o sea, no sé, 40 miligramos día, igual yo lo puedo trombolizar. Los pacientes que tienen un tumor cerebral, una malformación arteriovenosa, un aneurisma mayor de 10 milímetros, tampoco se trombolizan, ya quedan descartados. Pacientes que han tenido cesárea o parto, el límite es hasta dentro de los últimos 2 semanas. Si fue antes, ya, bueno, si dispongo una interconsulta con ginecobstetricia la hago, pero ya no debería ser candidato trombolítico, porque sí, le voy a resolver el ACV, pero se me va a desangrar la paciente. Lo mismo, pacientes con cirugías mayores o traumas en los últimos 14 días, hemorragias digestivas en los últimos 21 días, y como es muy grave si sangra en todo lo que es cerebro y columna, si tuvo una cirugía cerebral de columna, CBOT, que en los últimos 3 meses, tampoco lo voy a trombolizar. El paciente que está resolviendo síntomas puede llegar a ser una IT y tampoco tromboliza. Algo que me es útil y que sí puedo llegar a preguntar son los factores de riesgo cardiovascular que hacen que el paciente tenga con qué tener enfermedad aterosclerótica y hacer la ACV. Es decir, hipertenso, tabaquista, antecedente familiar de patología vascular temprana. La madre a los 40 años hizo un infarto. Bueno, listo, ese paciente tiene factor genético, riesgo genético para hacer una ACV. Si tiene una IT previo, que ya habla de que tiene enfermedad aterosclerótica, infartos, insuficiencias cardíacas, consumo de droga, sobre todo en nuestro medio cocaína. Y ir pensando ya stroke mimics, es decir, cosas que parecen una ACV pero no lo son. Sobre todo si tiene historia de diabetes, usa insulina, puede tener una hipoglucemia. O si tiene historia de epilepsia, esto puede ser una nueva epilepsia. O historia de trauma que me hacen pensar que seguramente ese paciente lo que tiene es un ACV hemorrágico. Bien, estas son la cantidad, estos son los stroke mimics que podemos tener. Los stroke mimics es lo que parece una CB y no lo es, y yo lo tengo que tratar de descartar. Uno de ellos es las convulsiones, que va a tener en el laboratorio aumento de CPK y ácido láctico. El síncope, que tendría que poder descartarlo rápidamente, pero que puede ser un stroke mimic, pero que tiene recuperación ad integrum. La migraña compleja, que va a generar una vasoconstricción migrañosa y puede dar síntomas de ACV. En general en pacientes sin factores de riesgo cardiovascular y migrañosos conocidos. La hipoglucemia es la gran simuladora de la ACV, por eso se hace un hemogluco de ingreso. El calcio, el sodio y un vernique pueden ser simuladores de ACV. Un tumor, una hipertensión endocrinal, que justamente lo voy a buscar en la tomografía. La meningoencefalitis, el vértigo de causa periférica, que justamente por eso hago el HINTS. Y los conversivos subfuncionales, es decir, las personas que son, les decimos tal vez H a veces, histéricas, personas que en realidad, bueno, tienen algún conflicto de orden de todo lo que es mental, emocional y que lo están somatizando en el cuerpo y llevan esa energía al cuerpo y en realidad lo que necesitan es una resolución de toda la parte psiquiátrica, ¿no? En estas pacientes muchas veces lo que se ve es una clínica fluctuante, inconsistente, que se ve con distractores o que incluso yo puedo diagnosticarla con este signo que es el de Hoover. La paciente dice que no puede mover la pierna derecha, cuando le digo que la levante, no puede, no puede, y cuando le digo que levante la izquierda, pongo la mano debajo de esa pierna que supuestamente no podía mover y hace fuerza hacia abajo, justamente para levantar la pierna que supuestamente sí puede mover. Ese es el signo de Hoover. En general no siguen un patrón de arteria cerebral media, arteria cerebral anterior. Por ejemplo, a veces no mueven ambas manos, o sienten hormigueo de ambas manos, o no sienten ambas manos. Bueno, ahí claramente no sigue un patrón.
No suele tener hipertensión la conversiva, está con una TEA de 120-70, entonces no hay autorregulación cerebral porque no hay ACV, y son en general pacientes jóvenes y mujeres. Lo cierto es que tienen a veces movimientos involuntarios, que es algo poco frecuente en la ACV, también eso nos tiene que hacer sospechar, y de los que reciben alteplasa, lo cierto es que un 30% de los stroke mimics que reciben anteplaza son funcionales, son justamente algo conversivo. Un 14% son migrañas, perdón, 17% son migrañas y un 14% son convulsiones. Bueno, si ocurre, ocurre, ¿no? Si yo le pasé alteplaza a un stroke mimic, lo más probable es que no pase nada, porque no tiene ningún tipo de lesión cerebral, no tiene ningún tipo de riesgo de conversión hemorrágica, no pasa nada, pero es una pena desperdiciar un recurso que es caro y es escaso en alguien que en realidad no tiene una sede, ¿no? Bien, otra cosa que yo no tengo que confundir con una CB, no es un stroke mimic porque debería poder diagnosticarlo, pero que yo no me tengo que confundir, es la parálisis facial periférica o la parálisis de Bell, que la voy a diferenciar fácilmente. ¿Por qué? Porque la CB, al ser una lesión superior, tiene fibras que decusan y por lo tanto, en la mayoría de los casos, siempre hay excepciones, no se ve afectado la parte superior del rostro. Entonces este paciente cierra con total facilidad el ojo, pestañea y se sorprende o levanta las cejas perfectamente. En cambio, el paciente que tiene una parálisis de Bell, la lesión está a nivel del séptimo par craneal, en general secundario un herpes y una inflamación postviral, y no puede cerrar el ojo y van a ver que pestañea de un solo ojo y tampoco puede levantar las cejas. Y lo que se llama el signo de Bell es justamente que como el paciente no pestañea, cuando yo le digo que cierre los ojos y mire para arriba, lo que yo veo del lado que tiene la parálisis es la esclera del paciente. Diagnósticos diferenciales, uno de ellos es el Ramsay-Hunt. Yo tengo que buscar las vesículas porque tienen peor recuperación. Lo cierto es que esos pacientes quedan con el corticoide, con el valaciclovir y con indicación de oclusión ocular, kinesiología, protección gástrica y benzodiazepinas para dormir. En la historia clínica es muy importante que figure con qué cuadro ingresa el paciente, el examen físico, cuánto midió el NIH, el ranking score previo que se puntúa de 0 a 5, siendo 0 un paciente completamente autoválido y 5 un paciente completamente dependiente de su entorno, a qué hora llegó a emergencias la última vez que se lo vio normal, a qué hora yo lo llevo a tomografía, porque eso permite hacer estándares de calidad del paciente, a qué hora empiezo la alteplaza, que yo hablé con el familiar, que le expliqué, y que lo voy a hablar a terapia intensiva porque son pacientes que luego de recibir los trombolíticos tienen que cursar por lo menos 24 horas de observación en terapia intensiva, donde también se valora si son candidatos a trombectomía. Bien, la tomografía sirve para ver, por un lado, signos tempranos de isquemia, en los casos que se den dentro de las 2 horas de síntomas y hasta dentro de las 6 horas en un 80% de los casos. Pero la principal razón por la cual yo pido una tomografía es para descartar hemorragia, porque obviamente si sangro no le voy a indicar un trombolítico. Y lo que no va a ver la tomografía simple son las pequeñas lesiones isquémicas, sobre todo a nivel de fosa posterior. Y la angio me sirve, por un lado, para ver estenosis y todo lo que es disección carotidia, que se ve sobre todo en jóvenes, y también para ver un stop que permite saber si ese paciente es candidato a trombectomía. Para ver los vasos pueden estar ese contraste.
Bien, en cuanto al manejo de la presión, no se olviden, el número es 185-110. Si yo voy a pasar trombolíticos, el objetivo de presión es abajo de 185 la sistólica, abajo de 110 la diastólica. Y si no voy a pasar trombolíticos, con menos de 220-120 ya estoy. Voy a pasar entonces, si el paciente está con más de 185-110, la betalol, un bolo de 10-20 miligramos que puedo repetir a los 15-30 minutos. Y si con esto no responde, lo que voy a hacer, es administrar la betalol en bomba de infusión continua. Si con los bolos de la betalol no funciona, dejo dosis de infusión continua de la betalol y si no, de nitroprusiato en las dosis que hice. Bien, acá sería lo mismo. Les queda para que ustedes hagan el diagnóstico y les quede una imagen. Bien, en cuanto a la interpretación de la tomografía, dentro de los 60 minutos yo puedo ver el signo de la cuerda y el signo del punto. En el signo de la cuerda se ve, sí, hiperdenso todo el recorrido de la arteria cerebral media en lugar puntual. Después ustedes lo pueden buscar. Y bueno, después voy teniendo toda otra serie de hallazgos que van apareciendo. Algo que es importante, por si alguna vez están solos en la intervención de la tomografía, es poder medir las unidades de Hounsfield, porque muchas veces uno tiene dudas si algo es hueso o es sangre coagulada. Lo cierto es que si las unidades de Hounsfield da de 50 a 75 es sangre coagulada y más de 200, 3000 ya es hueso, ¿no? Esto lo puse porque es importante saber que todos los pacientes que tengan buenas colaterales van a tener mejor respuesta a todos los tipos de tratamiento e incluso a la recuperación posterior, ya sea por deportistas o por jóvenes. Por resonancia, también puedo datar el infarto, y de hecho esta es la secuencia en la que yo tengo que mirar, si tengo acceso a la resonancia, las distintas secuencias. Lo primero que miro es difusión, porque si está positivo, se puede ver hasta dentro de las primeras 6 horas. Entonces, eso es lo primero que tengo que ver. Y su correlato en el mapa ADC donde se ve negro. Después voy a FLAIR y si la lesión la veo en FLAIR, eso quiere decir que ya tiene más de 6 horas, con lo cual no es candidato a trombolítico. Y si la veo en T2, ya tiene más de 8 horas y en T1 más de 16, así que claramente no va a ser candidato. Bien, esto es importante para lo que es wake up stroke. Bien, el wake up stroke es aquel paciente que se levantó con los síntomas de ACV. O sea, se levantó y no puede mover la pierna derecha. Estos pacientes, de estar disponible en DERKI, no lo tenemos disponible, requerirían una resonancia, porque eso me permite ver lo que es el mismatch. Es decir, que si la difusión es positiva y FLAIR es negativa, esto ocurrió dentro de las 4 horas y media, o sea, se despertó a las 8, pero el ACV ocurrió a las 7, y yo puedo pasar el trombolítico con seguridad. De todas formas, estos pacientes en DERKI todavía pueden ser valorados para una trombectomía mecánica. El tratamiento del ACV es como en cualquier cañería. O uno destapa disolviendo la obstrucción o la remueve de manera mecánica. Para disolver la obstrucción, lo que yo tengo es la alteplasa. Y eso tengo un límite para pasarlo hasta las 4 horas y media. Y para removerla, lo que tengo es justamente la trombectomía mecánica. Lo cierto es que lo que hace la alteplasa, que es esta maravilla que ven acá, es que se une al plasminógeno
natural que tiene uno como sistema eh, lítico de los coágulos, y el plasminógeno destruye la fibrina. Así que activa este sistema enzimático que tenemos que destruye la fibrina, generando entonces que se lise el coágulo y que se reperfunda la zona, salvando así todas las células apoptóticas, o es decir, el área de penumbra, sin poder salvar lo que haya quedado de core necrótico. Por eso cuanto antes lo pase mejor. Y lo que yo creo que se viene es la tenecteplasa, que es una droga que cambia 3 aminoácidos con respecto a la alteplasa, pero es más fibrino específico y tiene menos efectos adversos y menos riesgo de conversión hemorrágica. Así que probablemente dentro de poco eso sea lo que se venga. Bien, ¿qué necesito entonces para decir, listo, ya está, paso al trombolítico? Completar esta checklist o lista de verificación. El paciente tiene diagnóstico de ACV, aunque sea cosa posterior. Estoy dentro de las 4 horas y media. El NIH es mayor a 6, porque menor o igual a 5, clasifica como minor stroke y no se tromboliza. O le genera algo discapacitante, como por ejemplo una fascia, o es tenista y no puede mover el brazo. El hemogluco no es una hipoglucemia lo que tiene el paciente, así que yo tengo un hemoglucotest que muestra que en realidad no le tengo que corregir la glucemia y con eso esto se va a pasar. Una presión que esté en objetivo, en rango abajo de 185-110, aunque sea manejada por la betalol. Y un resultado de tomografía ya informado, sin sangrado, que como les dije, dentro de los 45 minutos tiene que estar informada. Yo tengo que estar llamando o a Majo, o a Cristian, o a Laura, el que sea que esté de guardia, para que me informe esa tomografía entre los 45 minutos. Tengo que insistir. Y descartar, haber descartado todos los criterios de inclusión, de cirugía, parto, todo lo que vimos. Si está todo eso, ya está, yo ya puedo empezar el trombolítico. ¿Cuál es la dosis del trombolítico? Es 0,9 miligramos kilo, pero si el paciente pesa 300 kilos, igual la dosis máxima es 90 miligramos. Y si pesa 30 kilos, la dosis mínima se mantiene en 60 miligramos. Se administra un 10% de la dosis como bolo endovenoso en un minuto, así lento, y un 90% en infusión continua durante 60 minutos. Así, si el paciente pesa, ponele, más de 100 kilos, le paso un 10%, 9 miligramos, que son 9 mililitros, porque se diluye así, ahora lo vamos a ver, en el primer minuto, y después 80 miligramos en la siguiente hora, que se pone directamente en la bomba, que como está en 1 miligramo por mililitro, 81 mililitros hora. Es importante que sepan la preparación de esta droga. Se viene en 4 frascos así. Uno de los frascos tiene 50 mililitros de solvente y el otro tiene 50 miligramos de soluto, que es la droga. Se juntan los dos frascos y queda 1 miligramo por mililitro de alteplasa. En un paciente pasamos entonces el 10% del bolo en un minuto y luego el resto en bomba en una hora. Entonces, en un paciente que pesa, por ejemplo, 120 kilos, yo le paso 9 mililitros en un minuto, que saco de ahí, y luego le paso 81 miligramos, 81 mililitros a 81 mililitros hora. Cuando se terminan las primeras, estas dos que yo les había sacado 9 mililitros, paso las que siguen y con eso completo los 81 miligramos. ¿Cuáles son los efectos adversos de la alteplasa? Bien, la alteplasa tiene como efecto adverso más grave la hemorragia cerebral y el angioedema orolingual. Casi todos sus efectos adversos son justamente de sangrado. Lo más frecuente es que sangre, por ejemplo, las encías. ¿Por qué? Por el microtraumatismo de cepillado de dientes, ¿no? O alguna escoriación que tenga una caída. Eso no se trata. Ahora, si hay una hemorragia digestiva o hay una hemorragia cerebral que yo logre diagnosticar o hacia angioedema igual, ahí yo tengo que frenar de inmediato la alteplasa. Porque lo cierto es que por la vida media, que es de 5 o 10 minutos, va a seguir teniendo efecto 20 minutos más desde que yo lo apago. Así que si ocurren alguna de estas cosas graves, yo tengo que suspender la anteplaza. ¿Qué ocurre? Lo cierto es que este 5 o 7% que ven acá, en su mayoría, es de infartos no elocuentes, o sea, sangrados que no tienen ningún tipo de expresión clínica. Con lo cual es una droga bastante segura de administrar y no suele tener conversión hemorrágica. Pero bueno, es un riesgo que uno le tiene que explicar al paciente si está lúcido y si no a la familia y lo tienen que entender.
En pacientes afásicos, yo no necesito que él me manifieste que entiende que puede sangrar, porque si no, yo lo privo de algo que le puede cambiar mucho la morbimortalidad del paciente. Entonces se lo tengo que administrar, aunque y si hay un familiar se lo explico a él. Bien, si el paciente tiene deterioro súbito de la conciencia, como dijimos, suspendemos la alteplasa. Lo sospecho también si tiene alteración neurológica, deterioro de la conciencia, cefalea nueva, náuseas y vómitos o aumento repentino de la TA. Por guías, con un aumento del NIH 4 puntos, sí o sí suspendo la alteplasa y lo llevo a tomografía. Esto es importante porque si yo no me quedo al lado del paciente no voy a detectar nada de esto. Dura 1 hora la administración y en esa hora yo me tengo que quedar la hora completa al lado del paciente repitiendo el NIH cada 15 minutos. Pues si no, no lo voy a detectar esto. Si el paciente, yo le hago la tomografía y tiene un sangrado, le tengo que pasar crioprecipitados, que tiene una buena dosis de fibrinógeno, que es justamente lo que está lisando el plasminógeno activado. Se pasan 10 unidades en 10-30 minutos. Y el ácido tranexámico, que se pasa 1 gramo en 10 minutos. Le paso. Esas son otras opciones que tengo para administrarle. Bien, y yo sé que los pacientes que tienen más riesgo de sangrado son los que tienen infartos grandes, NIH altos, hiperglucémicos, porque la vasculatura del diabético es mala, ya doblemente antiagregados, que entraron hipertensos o con edad mayores de 80 años. El angioedema es otra complicación potencialmente letal que puede hacer el paciente, que va a ser en un 1,8% de los casos, o sea que si hacen muchos trombolíticos lo van a ver. Como factor de riesgo, los pacientes que tomen enalapril tienen más riesgo de hacerlo, y voy a tener que intubar al paciente si esto empieza a ser estridor, edema laringio, rápida progresión, digamos por poner un límite en 30 minutos, y va a ser difícil, si esto yo lo tengo muy progresado, que lo pueda intubar y tal vez tenga que hacerle una cricourgencia. Obviamente se suspende la alteplasa y se pasa inmediatamente difenhidramina, ranitidina y cortisona. Adrenalina no la puedo pasar intramuscular porque justamente le pasé un fibrinolítico, pero se la puedo pasar subcutánea. Luego de que yo pasé la alteplasa, el objetivo de presión para el paciente es abajo de 180-105, aunque hay estudios que demuestran que abajo de 130-140 sistólica también está bien por 24 horas. No empiezo ningún anticoagulante aunque el paciente tenga una enfermedad dentro de las primeras 24 horas que le pasé un trombolítico. Vamos a ver que si tengo que empezar una anticoagulación, si es un infarto chico, bueno, después de 24 horas, medios a los 6-8 días y más grandes a la 1 o 2 semanas. Y en estos pacientes voy a tratar de no ponerle ni una TAM, ni una sonda nasogástrica con catéter central si puedo, porque justamente están con riesgo de. En poblaciones especiales, mayores de 80 años, embarazo y menos de 18 años, en ninguno está contraindicado el trombolítico, o sea que lo puedo transmitir, lo puedo indicar. Y los pacientes que vienen al hospital siempre son anticoagulados. Eh, bueno, yo lo que puse acá es que justamente si está con acenocumarol, que es lo que más vamos a ver, es el único caso en el que tengo que esperar al laboratorio. Porque si tiene un ring mayor a 1,7, no lo puedo trombolizar, pero si es menos de 1,7, puedo. También tengo que tener en cuenta la vía media de estas medicaciones, porque si ya pasaron su vía media, ya no está haciendo efecto. Y aunque se ve más por ahí en lugares como el Austral, si está con anticoagulantes orales, el único que puedo revertir es el más viejo de todos, que es el Dabigatran, que se revierte con el gracizumab. No creo que lo veamos en Derqui pacientes con Dabigatran porque es una droga cara, pero bueno. Y lo que estuve leyendo es que si yo trombolizo a otros pacientes que tengan los otros anticoagulantes orales, apixaban y rivaroxaban, hay bajo riesgo de sangrado. Pero bueno, por ahora no hay nada oficial. Tener en cuenta que todos estos pacientes yo los puedo valorar hasta las 24 horas para una trombectomía. Hay evidencia actual para todos los pacientes con tomografía y resonancia sin resonancia, con un ASPEX, que es un puntaje que se hace por el nivel de compromiso por tomografía menor o igual a 3, angio-TC y angio-reso con evidencia, perdón, no menor o igual a 3, mayor de 4, de hecho, idealmente 6-7.
Angio-TC y angioresonancia con evidencia de oclusión en la circulación anterior como causa del cuadro, el stock que les dije que se ve, déficit discapacitantes con un AIH mayor o igual a 6 puntos y que llegamos dentro de las 24 horas y al dentro de las 6. O sea, si estoy en la hora 11, no es que yo diga, listo, tengo hasta 24. No, trato de hacerlo lo antes posible por lo que les expliqué del área de penumbra y el área de necrosis. Lo cierto es que en general eh, lo bueno que tiene esto es que tengo esa ventana más extendida hasta 24 horas, que no está contraindicado en endocarditis y que puedo llegar también a fosa posterior en algunos casos, en algunos hemodinamistas muy experimentados. Así que esto es lo que se hace. Lo cierto es que haya recibido trombolíticos no contraindica que yo después le pueda hacer la trombectomía, de hecho se conoce como terapia de puente, y los riesgos que tiene es la hemorragia cerebral sintomática y que haya una lisis parcial del trombo con migración a lugares no accesibles por la trombectomía mecánica. Por eso se trata de que siempre sea en sitios más proximales. Así que dentro de las 4 horas y media yo puedo pasar trombolíticos, dentro de las 24 horas yo puedo hacer una trombectomía y siempre tengo la terapia médica, que es la que vamos a ver ahora. La andarterectomía carotidia está reservada para los pacientes arriba del 50% de estenosis carotidia y en general se hace a las 2 semanas dentro del inicio de síntomas, o sea, no es una urgencia, pero está bueno que yo hable con el hemodinamista. Terapia médica. La cajita feliz de la CB es aspirina, en casos específicos clopidogrel y atorvastatina. ¿Cuáles son los casos específicos en que hago doble antiagregación? NIH menor o igual a 5, una IT con ABCD2 mayor o igual a 4, o compromiso carotidio de entre 70 y 99% de estenosis. Recuerden que la NIH menor o igual a 5 no le pasé trombolítico, porque no tiene indicación, salvo que sea algo discapacitante, como ya dijimos. Bien, por lo menos lo va a mantener 21 días hasta que lo vea el neurólogo. Lo cierto es que si tengo dudas, no le pongo clopidogrel porque tampoco tiene gran beneficio y no previene tanto el nuevo ACV. Así que si tengo dudas, dejo solamente aspirina. Bien, lo cierto es que hay un metaanálisis relativamente reciente con un N de 21.000 que lo que muestra es que el ACV con un NIH menor o igual a 5 en el ADT, la doble antiagregación versus aspirina sola reduce a un 34% la recurrencia de ACV versus 7% si solamente dejo aspirina, pero aumenta al doble el riesgo de sangrado. Entonces yo le evité que haga un ACV isquémico, pero le generé sangrados, o sea, hemorragia digestiva, shock hipovoléctico, transfusión, hemorragia cerebral sintomática dentro de los 3 meses. Lo cierto es que el riesgo aumenta de 0,7 a 0,3%. Así que, bueno, queda como la duda, ¿no? Si tiene riesgo de hemorragia, no le dejo doble antiagregación. Y ciertamente que si lo hago, le voy a dejar omeprazol y protección gástrica. Muy importante dejarlo. Bien, acá lo que les repaso es en caso de fibrilación auricular y trombo intracardíaco, disección carotidia extracraneal, cuáles son las dosis de anticoagulación con cada medicación y cuándo las empiezo. Me parece que los voy a abrumar si lo leo todo lo que dice ahí. Yo sé que cuando tengan el caso van a agradecer esta información, le sacan un print de pantalla y ahí lo leen, está claro. Así que en los casos en que tengan que anticoagular, ahí tienen con qué dosis y en qué momento. Para todo lo que es disección carotidia, se maneja que se ve mucho más en pacientes jóvenes, ¿no? Si tiene criterio, también el paciente joven se tromboliza porque en general tiene un coágulo y acá tienen algo que es importante, que es que los pacientes que hacen una disección carotidia, yo voy a dejar solamente anticoagulados si el compromiso es extracraneal. Si hay algo en compromiso intracraneal, solamente los voy a antiagregar y ahí tienen las dosis. Muy importante en todo paciente con ACV y AIT descartar una causa secundaria, que aunque yo lo trombolice, al rato el paciente va a volver otra vez con lo mismo y tal vez de manera no recuperable.
Es decir, la angio-TC de vaso del cuello buscando las alteraciones extracraneales y las placas inestables de carótida, el ecocardiograma buscando foramen ovar permeable, por embolia caradógica, vegetaciones, trombos cardíacos, estenosis aórtica mitral, que ese se puede hacer en diferido, y el electrocardiograma buscando el FA. Obviamente el electro no lo voy a hacer antes de la tomografía, lo voy a hacer después, porque no me va a cambiar en agudo que tengo un FA. No me va a retrasar la tomografía, pero se lo tengo que hacer antes de que se vaya. Y si es muy sugestivo, lo dejo igual en observación, porque le puedo hacer electrocardiograma seriados o si lo tengo disponible un Holter. Bien, en pacientes menores de 45 años se recomienda hacer un ecocardiograma con burbujas buscando un foramen ovar permeable. El ecocardiograma lo puedo realizar dentro de la semana, no me apura, pero el paciente se tiene que ir con un ecocardiograma. Vamos a hablar también del ACV maligno, que es un 10% de los ACVs. Son aquellos que hacen un efecto de masa, como si fuera una lesión ocupante de espacio. El edema llega a ser tan grave que produce aumento de la presión intracraneana y riesgo de herniación cerebral. Tiene un 80% de mortalidad con tratamiento conservador y se ve mucho más en pacientes con edad más joven, porque no tienen atrofia cortical como los más ancianos y tienen poca tolerancia al edema. El NIH alto de ingreso también es un factor de riesgo y la desviación de la línea media ni hablar. El ACV de fosa posterior es una urgencia. Lo cierto es que puede dar un síndrome cerebrotumoral cerebeloso, que es aquel que sea con edema y efecto de masa, en general en el territorio de la pica. El paciente desarrolla al día cefalea, vómitos, disminución de la conciencia, mareos y estupor, y puede tener un Babinski positivo bilateral, que es un signo de efecto de masa cerebeloso. Presenta anormalidades oculomotoras características, como mirada conjugada desviada hacia el lado de la lesión fija, parecia en la aducción ipsilateral y compromiso bilateral de sexto par y parálisis. Esto implica compresión del tegmento mesoencefálico por un infarto cerebeloso edematizado y en general al estupor se le sigue con un coma profundo y las anormalidades de la visión se pueden convertir en bobbing ocular, que es unas sacudidas rápidas de los ojos hacia abajo, se llama un movimiento lento de retorno hacia la posición primaria y se suele producir en pacientes comatosos con lesiones extensas. Estos pacientes se tienen que quedar en terapia intensiva para valorar la posibilidad de hacerles una cronectomía suboccipital. Los pacientes que tienen ACV maligno o una, una hipertensión asociada a una ACV de fosa posterior tienen objetivos específicos de neuromonitoreo. Tienen que quedar con la cabecera a 30 grados y tienen que cumplir todos estos objetivos de presión, de hemoglobina, de saturación, que ven acá, de tenerlo disponible. Le puedo hacer un Doppler transcranial, una medición del nervio óptico y por ecografía, y tengo un objetivo de sodio arriba de 145-155 que puedo corregir con hipertónico para evitar la herniación cerebral. Algo clave en estos pacientes que no se tienen que olvidar es que tienen que quedar en nada por boca, es decir, en ayuno, hasta evaluar la evolución, idealmente por un kinesiólogo, y si no, es adecuado hacerle una prueba de vaso de agua, y si no tiene una prueba de vaso de agua que el paciente traga bien, sino que empieza con tos o, bueno, no, es preferible poner una sonda nasogástrica y pasar la aspirina, lo que fuere por sonda nasogástrica, pues lo cierto es que hasta un 30-60% de los ACVs cursan con disfagia y ese paciente puede hacer una neumonía por aspiración. El hipertónico, como les dije, está indicado para llevar el sodio arriba de 145 en los pacientes que tienen, obviamente, hipertensión endocrina. Corticoides no tienen beneficio en ACV. Anticomiciales están en estudio, pero por ahora. ¿Y qué pacientes tienen que ser quirúrgicos y tienen que ir a cronectomía? Yo tengo que hablar con un neurocirujano y derivarlo tal vez al central. Todos aquellos que tengan deterioro del estado de conciencia, tiene más evidencia para mayores de 60 años que responden bien. En el resto de los pacientes obviamente se evalúa caso a caso. Y en el infarto cerebeloso extenso. Lo cierto es que cuando yo hago la cronectomía tengo mejoría en la mortalidad, pero a expensas de una mayor sobrevida con un ranking de 4 a 5, es decir, con una discapacidad moderada severa y dependencia total del entorno. O sea, sobrevive más con más déficit. Cuando no tiene ningún tipo de sentido hacer una cranectomía,
en pacientes con ranking score mayor a 2 previo, con mirasis reactiva bilateral, con isquemia contralateral, con transformación hemorrágica ocupante espacio, con una expectativa de vida ya menor a 30 años o con morbilidad grave, pacientes coagulopáticos o que ya tienen contraindicación para la anestesia. Bien, entonces esto para que repasen y recuerden si se acuerdan de esto. Entonces la dosis es 0,9 miligramos kilo y se pasa el bolo en 1 minuto y el resto al 90%. No hay contraindicación para embarazo menores de 18 años o mayores de 80. Solo dabigatran se puede pasar algún tipo de algo que lo contrarreste y lo revierto con hidracizumab 5 gramos endovenoso, que para trombectomía van todas las lesiones más proximales hasta dentro de las 24 horas, que todo lo que es terapia médica es aspirina, clopidogrel, atorva y lo mantengo por lo menos 3 meses, que el electrocardiograma, ecografía de vasos de cuello o angio-TC y ecocardiograma me permite descartar causa secundaria y todos los pacientes se tienen que ir con eso hecho si tuvieran ACV o IT. El riesgo del ACV maligno es la herniación, con lo cual tengo que pasar un hipertónico, poner la cabecera a 30 grados y evaluar el requerimiento de craneectomía descompresiva, que el ACV fosa posterior sí se tromboliza, al igual que el de todo el sistema anterior, y que si hago un neuromonitoreo tengo que ver la TA, el sodio, la vana de nervio óptico e indicar un hipertónico. Bien, vamos a ir con un caso. Esta es una paciente de 55 años, con único antecedente hipotiroidea. La trae el hijo a las 7 de la mañana por un cuadro clínico que inició el día anterior a las 11 de la mañana con inestabilidad de la marcha, posterior a un episodio de caída y dificultad para el habla. Refieren que le habló un médico de domicilio y a pesar de relatarle esto, le dejó difenhidramina. Y hoy a la mañana empeoran los síntomas y decide consultar. Entra con una TA de 150-90, una frecuencia de 80 latidos por minuto, un Glasgow 15 en 15 y un hemogluco de 140. El laboratorio solamente tenía leucocitosis. Y esta es la tomografía de la paciente. Como ven a nivel cerebeloso, algo hay. Pide entonces la resonancia, que no tolera en el medio deterioro del Glasgow y hay que intubar. Esto es lo que tiene la preto, se ve ya hemorrágica. Así que bueno, esta paciente pasó a UTI y falleció a las 24 horas y esto es lo que no les tiene que pasar a ustedes. No diagnosticar una ACV grave como es el de fosa de posterior, que va a ser un 20% de los ACVs, y no hacer el adecuado tratamiento y imagen. Así que bueno, como conclusión, en la emergencia hay 4 situaciones que te hacen correr. El ACV, el paro, el supra y el trauma grave. Esta es una de ellas. Es una de las 4 cosas que nos va a hacer correr y que tenemos que saber perfectamente. Y es importantísimo que la sepamos porque el ACV es la primera causa de discapacidad en Argentina, con lo cual somos una pieza clave en la implementación y funcionamiento de algo que le va a cambiar la vida al paciente si recibió adecuadamente el trombolítico. Es un tema que tienen que manejar perfecto